será? Pero pongámonos más. Y que cierren la de calado. Tienen que intercalarse. Era que avanza. Ustedes nos dicen. Buenas tardes a los compañeros de los medios de comunicación. Les agradecemos por su asistencia a esta convocatoria de la bancada Ecuador. Con ustedes, el exasambleísta Juan Fernando Flores, coordinador. El día de hoy, quienes fuimos hasta esta madrugada asambleístas de la bancada Ecuador, nos dirigimos al país con un solo mensaje. La acción tomada por el presidente de la República en el marco de la Constitución y en garantía no solo de la paz de los 18 millones de ecuatorianos, sino de la consolidación de una lógica que permita sacar adelante este país, tiene no solo la claridad de cuál es la hoja de ruta que vamos a tener como ecuatorianos, sino el compromiso de cada uno de quienes servimos al país, a quienes agradecemos por la oportunidad de habernos dado justamente esa voluntad. Algunos exlegisladores mencionan que la acción tomada no corresponde dentro de la constitucionalidad. Otros consideran que se abre el camino para los procesos electorales venideros. Nosotros venimos a explicar con mucha frontalidad el por qué se tomó esta decisión. Una Asamblea Nacional desconectada de la ciudadanía y que durante los últimos 2 años ha pretendido bloquear el desarrollo de este país, no puede ser la causante que por unos 4 o 5 exlegisladores se tomen las decisiones por encima de los 18 millones de ecuatorianos. Así que el presidente de la República, en su condición de demócrata, tomó una definición clara. Vamos a darle al pueblo la posibilidad de que sean ellos quienes tomen las decisiones y el futuro para el Ecuador. Es por eso que quienes formamos parte de la bancada de Ecuador, no solo hoy respaldamos al presidente de la República en función de la decisión que ha tomado y que los ciudadanos respaldan, sino que además vamos a emprender ahora una ruta que lo dijimos ayer. Nos verán en las calles. En las calles primero para defender la libertad, la democracia y la institucionalidad. Pero en las calles también, porque quienes están aquí son representantes del pueblo. Y así como en un momento lo hicimos por los intereses de los ecuatorianos, todos formarán parte de este gobierno para garantizar que en función de ello se pueda llevar el mensaje del presidente de la República a los territorios. Porque la cercanía que nunca tuvo la Asamblea Nacional con los ciudadanos, hoy lo haremos desde el gobierno liderado por el presidente Guillermo Lasso. Así que desde hoy, la bancada del Ecuador se dedicará formalmente a ser la plataforma por el Ecuador. Y trabajaremos junto a todas las organizaciones, los movimientos ciudadanos, y verán a cada uno de estos hombres y mujeres representando de la mejor manera al país en territorio para resolver el problema de cada uno de ustedes. Cuenten con cada uno de nosotros porque aquí estamos para servir al país y ese será el compromiso que estamos asumiendo. Gracias. Por favor, los compañeros de los medios de comunicación. Por favor, tu nombre. Muy buenas tardes, exasambleístas, Isaías Cruz de TC Televisión. Quisiera saber si ustedes tienen conocimiento de qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos proyectos que se habían enviado a la Asamblea Nacional y que
estaban tal vez algunos tratándose, otros nunca se trataron, pero que ustedes consideren necesarios para el país? Hasta que el Consejo Nacional Electoral convoque elecciones y en función del marco de esta planificación se resuelva quiénes serán los 137 asambleístas que representen para culminar el periodo 2023-2025, la Asamblea Nacional ya no podrá avanzar de ninguna manera en esos proyectos. Pero lo que corresponde al interés de los ciudadanos, hoy le vamos a entregar al presidente de la República al menos 17 proyectos de ley que se encontraban en debates en las 15 comisiones, para que en el marco de lo que establece la ley y la Constitución puedan ser evaluadas su presentación ante la Corte Constitucional en materia económica urgente y en función de ello darle la celeridad a las necesidades de los ecuatorianos y demostrar con ello que quienes nunca permitieron que el país avance son los que hoy se han quedado sin las intenciones y las pretensiones que lamentablemente solo los llevó a enviciarse con el poder. Así que en función de eso, tanto ello como otros elementos legislativos que estaban en los despachos de cada uno de los asambleístas que están aquí presentes, serán de esa manera evaluados y presentados al presidente de la República para que puedan ser ley dentro del marco de este proceso de transición. Hola, buenas tardes, es Eugenia Jar del diario El Universo. Consultarle, bueno, esta plataforma significa como una plataforma electoral justamente para llevar al gobierno a la próxima campaña electoral. Y la segunda pregunta, a propósito de las 17 iniciativas que presentarían al Ejecutivo, ¿estas se enmarcarán solamente en materia económica? Y, por ejemplo, ¿qué pasará con esta reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas en la seguridad interna? ¿Deberá esperar a la nueva asamblea? La intención es que sea una plataforma territorial. Hasta que no se convoquen elecciones, nadie puede adelantarse a un proceso que hasta ahora el país no conoce. E instamos al Consejo Nacional Electoral que lo haga lo más pronto posible, en el marco de lo que establece la Constitución. Y lo que corresponde a los proyectos, la ley es muy clara en que solo pueden ser proyectos en materia económica urgente, los que tienen que ser enviados en función de que tengan un dictamen de la Corte Constitucional para que posteriormente puedan ser enviados al registro oficial y sean ley de la República. Y hay varios elementos que se van a evaluar y el debate que vamos a tener hoy con el presidente es cómo incorporar la mayor cantidad de estos proyectos de ley en función de poder mejorar la calidad de vida de los 18 millones de ecuatorianos, que es algo que lamentablemente hasta el día de hoy, con una asamblea desconectada y que obstaculizó el desarrollo de este país, no se pudo concretar. Patricio Peralta de Radio Pichincha. Una precisión, se hablaba de alguna reforma laboral que se podría implementar. ¿Es posible que se lo implemente ahora en este tiempo que tiene el presidente Guillermo Lasso? Y son cerca de 90 días que tiene o tendría el Consejo Nacional Electoral para que se lleve a cabo estas elecciones. Precisamente, ¿se ha hablado ya de alguna reelección del presidente Guillermo Lasso, una postulación, una candidatura, o apoyará alguna de las candidaturas que ya se han anunciado en algunos medios? En lo que corresponde a las candidaturas, esperemos al llamado a elecciones por parte del órgano electoral para poder en función de eso tomar definiciones y posiciones. Lo que deben tener es la plena seguridad de que los mejores hombres y mujeres estarán presentes y al frente al momento de que se nos llame a ir a un proceso electoral. Y ahí es donde se evaluará quiénes serán los que representen, para que nunca más volvamos a tener una Asamblea Nacional como la que hemos tenido y tengamos un gobierno que tenga la claridad y la frontalidad de poder salir adelante. Gabriela Lamena de Gamavisión. Asambleístas, yo le quería consultar, ustedes como ex asambleístas, disculpe la costumbre, como ustedes como bancada de gobierno, ¿se volverán cada uno a candidatizar para volver al cargo que tenían? Nuevamente lo acabo de mencionar, esperaremos primero la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para en función de ello hablar de elecciones. Ahorita lo que estamos justamente proponiendo y poniendo a disposición de los 18 millones de ecuatorianos son estos hombres y mujeres que nos acompañan aquí, que hoy no solo venimos a respaldar al presidente de la República, sino que venimos a decirles con claridad que vamos justamente a asumir una campaña territorial para poder llevar el gobierno en cercanía a los ciudadanos y en función de ello dar respuesta a sus necesidades. Ex asambleísta, muy buenas tardes, de Marisala de Teleamazonas. ¿Nos podría delinear, por favor, algunos de esos proyectos de ley que han estado estancados y que hoy pondrán en conocimiento del presidente?
y también explicarnos un poco cómo sería la forma de gobierno tomando en cuenta que los decretos ley que va a emitir son únicamente en materia económica y se ha hablado de otros temas que el país necesita, como el tema de la reforma laboral. El ministro Darío Herrera había mencionado algunas reformas en temas de contratación pública para acelerar obras. ¿Eso se podría hacer, por ejemplo? A ver, hay varios elementos que es importante mencionar. Los proyectos que pueden ser tratados por la Corte Constitucional tienen que ser en materia económica urgente, para que en función de eso se emita el dictamen y se pueda resolver el envío al registro oficial. Todos aquellos proyectos que no corresponden a eso no podrán ser presentados en este momento, pero eso no implica que no podamos tener un trabajo articulado para que se presenten de antemano con una propuesta de quienes encabecen y vayan a ser los próximos asambleístas para culminar este periodo y sean los primeros proyectos a ser tratados en la Asamblea Nacional. Lo que aquí sí es fundamental es que entendamos que dentro de los ejes que la Asamblea Nacional tenía pendiente era la generación de oportunidades, de empleo, y que en función de ello sí hay proyectos en materia económica que la propia Asamblea Nacional nunca quiso debatir. ¿O es que acaso el tema de zonas francas nunca fue una propuesta del gobierno nacional para la generación de empleo y la Asamblea se negó? Además de eso, hay elementos en materia de turismo y de otros ámbitos que vamos a entregar al presidente de la República y que en función de ello se evalúe. Y ahora demostremos al país que sin Asamblea Nacional vamos a poder avanzar para el beneficio de los 18 millones de ecuatorianos, que son al final quienes deciden, porque aquí no son 4 o 5, sino es el pueblo el que decide. Bien, exasambleísta, muy buenas tardes. Ramón Bravo les saluda desde la provincia de El Oro. Dos preguntas muy concretas sobre el Tratado de Libre Comercio que se produjo con China. ¿Cuál será en adelante o hasta qué tiempo se debe esperar? Esto lo digo porque vengo de la provincia del Oro, que tiene mucho potencial en camarón, en banano. Y lo segundo, dentro de las propuestas o de ley que usted acaba de decir que le van a poner en consideración del señor presidente, ¿se encuentra algo relacionado con minería, con el proyecto de ley que también estaba en la Asamblea a punto de ser estudiado para segundo debate? Por favor. Todo lo que tenga impacto en materia de tributo es lo que puede evaluar la Corte Constitucional y en función de ello garantizar que un dictamen permita que esa ley pueda avanzar. Lo que no tenga esos elementos dentro de su consideración y cuerpo no va a poder ser tratado. Por lo tanto, ello deberá esperar a la consolidación de la nueva Asamblea Nacional. Y lo que corresponde a los tratados de libre comercio, la Constitución es clara en que debe ser la Asamblea Nacional quien debe proceder sobre ello, mas no descartamos hacer consultas pertinentes en función de que hemos logrado, el gobierno ha logrado un acuerdo importante en materia económica que va a permitir justamente la generación de empleo y lograr que nuestro país se posicione a nivel mundial. Así que en función de ello no descartamos ninguna herramienta dentro del marco de la Constitución que permita que este gobierno no solo logre sus objetivos hacia los ciudadanos, sino que nuevamente sea el pueblo el que pueda evaluar y decidir dentro de este proceso de transición cuál será el camino que quieran dar. Aquí lo importante es que entendamos que hoy el gobierno decidió que el pueblo es el que decide y nadie nos va a arrebatar esa voluntad. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Porque vamos a entrar a un proceso electoral, primero para tratar de que sea una sola candidatura y esa candidatura presidencial pueda tener más aspiraciones que ir habilitado por un lado. El nivel de ustedes, ¿qué van a exigirle al respecto a seguridad? Respecto a las conversaciones, siempre hemos conversado con todos. Pero el país no debe confundir la representación de 5 organizaciones en la Asamblea Nacional como lo absoluto. Recordemos que en este país hay más de 200 organizaciones políticas con las cuales siempre está el gobierno dispuesto a conversar y seguiremos potenciando todo lo que permita un camino no solo de encuentro, sino de organización en función de ello. Y en las exigencias al presidente, tenemos una exigencia muy clave. Presidente, vamos a demostrarle ahora a los 18 millones de ecuatorianos que sí es posible sacar adelante este país cuando hay convicción, voluntad y en especial no permitimos que aquellos que nos quisieron arrodillar regresen al Ecuador. Una vez que demostremos eso, tengan la garantía de que vamos a hacer la diferencia en este país.
Buenas tardes, René Íñiguez de Radio Sur. La pregunta va dirigida hacia los ex asambleístas independientes. Ustedes pasan a ser parte de CREO, pasan a ser parte del gobierno. Un asambleísta independiente, por favor. Ahí le puedo explicar que la bancada del Ecuador, al igual que en su momento la bancada del Acuerdo Nacional, era un conglomerado justamente de diferentes organizaciones políticas que se unificaron en función de una agenda parlamentaria y que en algunos casos se expresó esa misma unificación en algunas candidaturas en lo que fueron las elecciones seccionales. De nuevo, en estos momentos aún no estamos en elecciones. Esperemos a la convocatoria del Consejo Nacional Electoral y conocerán más sobre cuál será el avance territorial en función de ella. Agradecemos a los medios de comunicación y a los señores exasambleístas. Buenas tardes.